Vivimos un periodo de destrucción monetaria sin precedentes y están apareciendo oportunidades por diferentes lugares para intentar escapar de esa represión financiera. ¿Qué es la represión financiera? Literalmente destruir el poder adquisitivo de la moneda y forzar vía tipos de interés a que la gente tome cada vez más riesgo. El entorno del oro, del Bitcoin y por supuesto de las monedas fiduciarias es apasionante. Encima tenemos por el otro lado en los mercados a la gran sorpresa de esta temporada de resultados. Mucha gente esperaba que Nvidia, esa empresa tecnológica, pues fuese a dar un resultado que rompiese esta fiebre alcista, pero hay que prestarle atención a ese nivel de destrucción monetaria. Para hablar de todo ello, tenemos a nuestro colaborador y buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias. Estoy contento de estar aquí contigo otra vez. Qué bueno estar siempre para charlar sobre la situación actual. Oro, Bitcoin. Yo he escuchado y he leído en tu tweetline, a propósito de todos ustedes que tienen que seguir, he leído en tu tweetline ahí todo un debate sobre si el oro, el Bitcoin, si son reservas de valor, si son alternativas, y la gente yo creo que está un poco perdida diciendo que oro o Bitcoin en vez de oro y Bitcoin. Bueno, yo prefiero utilizar la conjunción copulativa y, ¿no? Así sí. Es oro y Bitcoin clarísimamente, ¿no? Y yo creo que la gente que toma Bitcoin en detrimento del oro es porque no entiende básicamente lo que es el oro, y es más bien el tipo de inversor especulador, ¿no? El que toma Bitcoin por tomar. Pero si tú tienes conocimientos de teoría monetaria y apuestas por un escenario donde la moneda fiat, como bien has dicho antes, es una represión financiera y necesita refinanciar la deuda continuamente, aumentando la oferta monetaria, lo normal es que tengas que tomar las dos posiciones, porque oro ya sabemos que es un depósito valor, a lo largo de la historia lo ha demostrado, y un gran refugio. Y Bitcoin está convirtiéndose también en depósito valor. Por tanto, yo no veo que uno pueda sustituir al otro, sino que creo que son activos que son bienes complementarios en lugar de bienes sustitutivos, ¿no? Es que yo creo que eso que tú acabas de decir es claro, porque además, primero, ni siquiera se mueven como activos monetarios en el mismo universo. No tiene ningún sentido ponerlos como disyuntiva, ni siquiera desde un punto de vista inversor, porque claro, para muchísima gente en el mundo, el Bitcoin no es una opción de medio de pago generalmente aceptado. Sin embargo, mis queridos amigos, el oro está demostrado en toda guerra, yo recuerdo en Sierra Leona, cuando ibas por Freetown y era más valioso tener una pequeña cadena de oro que un fajo de billetes, ¿no? Sí, aparte de que el oro, efectivamente, Daniel, a lo largo de la historia es el activo, el medio de intercambio generalmente aceptado que más se ha usado en la historia de la humanidad, es un gran refugio, es un gran depósito de valor. El oro sube, Daniel, desde en los últimos 25 años más que el Standard & Poor's 500 en promedio. Un 8,5% anual, un metal que no tiene rendimientos exógenos, que no da rentabilidad, que no es un bono que te paga un cupón o una empresa que te paga un dividendo, no da exactamente nada. Y es que en un escenario donde el socialismo está metastatizado, ¿no?, a nivel mundial, y necesitas mantener ese socialismo con más empobrecimiento del ciudadano, que no es otra cosa que generar inflación, pues tienes que refugiarte en algún dinero que sea bueno, ¿no? Claro. Y el dinero que es bueno es el oro, hoy por hoy demostrado. Que luego tenemos Bitcoin, que por supuesto que tiene un potencial que es brutal. Por supuesto que sí, claro, pero uno no significa que no debamos comprar los dos, ¿no? O sea, claro, es que esa es la clave, porque muchísima gente te dice, claro, es que Bitcoin es muy volátil, ¿y cómo habla? Habla Bitcoin con respecto al dólar, Bitcoin con respecto al euro. Ojo con el Bitcoin con respecto a la lira turca, el peso argentino, claro, o sea, en más de 60 países del mundo, la moneda fiduciaria no es que haya tenido una rentabilidad negativa, no, es que ha sido una devastación del poder adquisitivo de la moneda fiduciaria. ¿No? O sea, es que tú lo que acabas de comentar es clave, es que si no nos damos cuenta que el aumento masivo de deuda, que ha alcanzado un nivel récord, este año 313 billones de dólares de deuda pública en el mundo, si no nos damos cuenta de que eso significa
pérdida de poder adquisitivo de las monedas a largo plazo, inexorablemente. Entonces no vamos a entender nunca qué es reserva de valor, ¿verdad? Y qué es unidad de medida, ¿no? Completamente de acuerdo. Y además es que esos 313 billones de dólares se van a convertir en 626 en nada, ¿no? Es que es una función exponencial y logarítmica la inflación. Pero bueno, Daniel, hay una cosa muy importante y es que el oro tiene la capacidad sine qua non de poder adaptar su oferta a la demanda del mercado, con lo cual tiene una oferta ciertamente elástica a largo plazo que Bitcoin no tiene, porque como sabes hay un número limitado de 21 millones de Bitcoin y por tanto su oferta es completamente rígida. ¿Qué significa esto? Pues que la volatilidad del oro es mucho menor que la de Bitcoin. Bitcoin siempre va a ser, o sea, la volatilidad de Bitcoin es inherente al activo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no tienes un productor que sea lo suficientemente capaz de adaptarse a las necesidades del mercado y entonces eso es volatilidad, ¿no? Claro. Y el oro no, el oro es capaz de estabilizar más su valor porque si aumenta la demanda de oro en el mercado, los productores pueden adaptarse a esas circunstancias, ¿no? Aunque es verdad que es mayor la demanda porque la oferta es un 2% anual, de producción anual, y eso es lo que hace que el oro se catalice, ¿no? Pero, por tanto, es importante, ¿no?, saber que Bitcoin aspira a convertirse en un gran depósito de valor, pero difícilmente va a poder ser más allá de eso, ¿no? Claro, para los que nos estáis viendo, lo que realmente es el talón de Aquiles del Bitcoin es que su liquidez es el dólar. Correcto. Y en el oro, su liquidez es su propia producción anual, ligeramente por debajo de la demanda o lo que sea, y por lo tanto mantiene esa reserva de valor. Y es importante recordarle de nuevo a la gente eso, que es que no tiene ningún sentido el debate Bitcoin u oro, sino Bitcoin y oro como elementos completamente distintos y sobre todo paralelos. Yo lo diría que no es una cuestión de tiempo. Mucha gente también dice, sí, ¿hasta qué? No, es que yo creo que son completamente paralelos porque el Bitcoin será unidad de medida y medio de pago generalmente aceptado probablemente en el universo, en el metaverso, en todo lo que son transacciones tecnológicas, ¿verdad? Vamos a hablar de estos resultados de Nvidia, ¿no? Nvidia ha dado mucha envidia a muchísima gente porque, oye, hubo una entrada muy fuerte de posiciones en puts, teniendo una expectativa de que iban a dar unos resultados peores de lo esperado. Los resultados fueron muy superiores a lo esperado, pero empiezan a aparecer también las preocupaciones porque, claro, considerando los resultados que publicó Nvidia, si los elevas a que consiga esos mismos resultados, ese crecimiento y esos mismos márgenes durante 20 años, se empezaría a aceptar la valoración actual de Nvidia, ¿no? Yo creo que... Lo acabas de definir, o sea, el mensaje es, ojo, el mensaje es ten cuidado, o sea, Nvidia representa el tercio de la subida del Nasdaq de este año, y está descontando un escenario idílico de crecimiento en ventas, pues que yo creo que no se ha descontado jamás en ninguna empresa en la historia. No en vano, la subida de Nvidia representó el otro día la mayor subida en capitalización bursátil en un solo día por una sola compañía. De más de 200.000 millones de dólares, que puesto en contexto es más que toda la capitalización bursátil del IBEX en un solo día, más que Metaverso, que sabes que recientemente subió 200.000 millones de dólares también. Yo creo que el escenario de la inteligencia artificial nadie pone en duda, Daniel, que es un arma impresionante y que va a catalizar la producción de una manera exponencial que nadie va a ver, que es algo totalmente innovador, pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es con lo que está descontando el mercado, porque estás descontando, como bien has dicho tú, Daniel, ahora 20 veces de crecimiento exponencial en beneficios, 20 años. Claro. Y claro, todo esto con un coste de oportunidad de la duración que está en mínimos, porque tomar posiciones a largo plazo ahora mismo tiene un coste de oportunidad del 0%, es decir, el mercado está descontando que los tipos de interés se van al suelo, al 0%. Entonces, yo creo que cualquier chinita que aparezca en el camino pues puede producir correcciones importantes en cualquier tipo de activos de duración, y ya no te cuento Nvidia, ¿no? Claro, yo me acuerdo antes del pinchazo de la burbuja tecnológica y que conste para los que nos están viendo que no creo que ahora mismo tenga esas mismas características en nada, pero yo me acuerdo cuando decían, hombre, es que la valoración se justifica porque, para que flipes, las cosas que nos decían,
Cuando todos paguen $1 por cada email que envíen, imagínate los ingresos y los márgenes que va a tener esta empresa, ¿no? No voy a decir cuál es para que no os llevéis un susto. Pero, claro, se está descontando una rentabilidad del negocio de la inteligencia artificial que es contraria a lo que la inteligencia artificial se supone, no solamente se supone, sino lo que va a conseguir, que es la democratización y la reducción masiva de costes. Es decir, se está asumiendo que vamos a pagar muchísimo más en vez de muchísimo menos, que eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Sí, yo creo que ese, además del añadido de que la inteligencia artificial es algo puramente experimental, ¿no? Y que está en proceso de descubrimiento, ¿no? Entonces yo creo que toda esta euforia por descubrir los nuevos precios de aquellas compañías que van a representar la inteligencia artificial, pues puede dar lugar a burbujas, ¿no? Que claro. es la expectativa del precio, llama la más expectativa del precio y se genera un fear of missing out, que es un FOMO que es peligroso, ¿no? A mí, Daniel, lo que me llama la atención es que yo he hablado con muchos ingenieros, gente que es muy friki de la inteligencia artificial, y coinciden en la tesis de que es muy complicado saber cuáles van a ser los beneficios de una compañía como Nvidia, que es cierto que ahora tiene unas ventajas competitivas que son sólidas y que provee al 40% de las FAN en sus microchips, ¿no? Pero yo creo que hay que tener muchísima prudencia, porque si ya es difícil descontar las ventas de una compañía fácil, como pueda ser, por ejemplo, pues una eléctrica o una compañía que se dedica a hacer autopistas, eso ya es difícil, imagínate descontar las ventas de una compañía que se dedica a la inteligencia artificial, que hoy por hoy está proveyendo chips, pero que en cualquier momento puede doblar su ventaja competitiva o cualquier cosa. No sé, yo creo que ya te digo, que hay un componente de FOMO que es curioso, ¿no? Cuando dice FOMO es miedo a perderse la subida. Yo creo que fuera de eso, porque al final, oye, el mercado está valorando a estas empresas tecnológicas, perfecto, pero a mí sí que me parece que es importante cómo está siendo la temporada de resultados hasta ahora en Estados Unidos, que es, digamos, la campanilla que nos explica qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Pues la compañía, los resultados han sido buenos, ¿no? Sí. Quiero decir, el mercado esperaba unos beneficios por acción de una subida de un 1,5% y han sido un 6,5%. Ahora bien, no permiten justificar los múltiplos a los cuales se está cotizando el Standard & Poor's 500. Ahora mismo, la rentabilidad por beneficio empresarial, es decir, el earning yield, está cotizando al 3,5% aproximadamente, Daniel. Es decir, en estos momentos, con un múltiplo de 23 veces beneficios que cotiza el Standard & Poor's 500, para que la gente lo entienda, el Standard & Poor's 500 está pagando aproximadamente entre un 3,5 y un 4% anual. Es verdad que lo que está descontando es crecimiento a futuro, pero un crecimiento a futuro que, como insisto, se debe mucho a la inteligencia artificial y, por tanto, es más un acto de fe que un acto de echar números, ¿no? Y eso, Daniel, es muy peligroso, porque la tasa libre de riesgo, que es medida por el bono americano de 10 años, está pagando más rentabilidad que la renta variable. Y ahí yo creo que hay una ineficiencia curiosa, ¿no? Yo creo que ahí hay una enorme discrepancia ahora mismo entre el mercado de renta fija y el mercado de renta variable. Yo creo que el mercado de renta variable está descontando, tú lo has dicho hace un segundo, que nos vamos no a desinflación, sino que nos vamos a deflación. Mientras que la renta fija, lo que nos está mostrando con el bono alemán al 2 y pico por ciento, 2,5%, y el bono de Estados Unidos al 4 y pico por ciento, lo que nos está descontando es lo contrario. Entonces, me parece que hay, de nuevo, que eso ya ha ocurrido en un par de veces en los últimos 4 años, que esa divergencia entre descuentos, entre renta variable y renta fija, se explica por unas expectativas en cuanto a reducción de la inflación muy diferentes según los operadores, ¿no? ¿Cómo ves tú ese entorno de inflación? Y me imagino la respuesta, pero ¿quién puede tener la razón en este momento, ¿no? Yo creo que los inversores institucionales, que son los que más información manejan, son los que manejan la renta fija. Tú sabes más que yo de renta fija, ¿no? Pero es obvio que la renta variable, hay muchísimo dinero que no debería estar allí, ¿no? También, pues, impulsado por el rally que llevamos el Standard & Poor's 500, por la inflación que hace huir al dinero de la liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que
cualquier escenario es posible. Puede haber un escenario de deflación si entramos en una crisis de confianza y de liquidez y eso hace que se destruyan muchos depósitos. Y luego el escenario de inflación que yo estoy descontando a futuro, que no creo que el mundo pueda crecer sin que el gobierno pueda... O sea, perdón, los gobiernos puedan mantenerse sin generar inflación, ¿no? Es que yo creo que ahí está el elemento que mucha gente no quiere prestar atención. Y es, este año hay más de 60 países en elecciones, que significa más de 60 gobiernos gastando como si no hubiese mañana, que significa más impresión de dinero. Mucha gente no pone en común que el gobierno gastando mucho más de lo que ingresa es imprimir dinero, ¿de acuerdo? Entonces, eso o significa más inflación o significa una crisis de deuda. Como yo creo que los bancos centrales, no sé cómo lo verás tú, ya han decidido que crisis de deuda aquí no va a haber, lo que prefieren es que la gente vaya aceptando un nivel de inflación superior al que probablemente la gente esté dispuesta a aceptar. No solamente eso, Daniel, que es un resumen perfectamente claro de la situación en la que has hecho, sino que el oro te está diciendo que... El oro eso es. El oro es el periodo más largo de su historia, que cotiza por encima de $2.000 ya. Claro. Contra una renta fija, una tasa libre de riesgo que paga un 4,20%. Es decir, ¿qué está pasando? El mercado es que si coges a un marciano que no vea el resto y vea el bono americano a 10 años pagando un 4,20 y el oro a $2.040 la onza, te va a decir, aquí pasa algo. Claro. O sea, aquí el mercado está descontando clarísimamente que la moneda fiat se va al garete, ¿no? Claro, lo que te está descontando, sí, que el oro continúe a 2.000 y pico con el bono a 4 y pico, es que, la inflación en Estados Unidos no es del 3, claro, sino más bien del 5. Exactamente. Claro. Y sobre todo que nos vamos a un escenario de inflación por encima de tipos de interés, ¿no? Es decir, que no es otra cosa que la Reserva Federal no es capaz de darle de generar la necesaria propiedad de respetar el tipo de interés real positivo para sus pasivos financieros. La gente está viendo cómo se empobrece poco a poco, mientras le dicen que la economía va maravillosamente, etcétera, etcétera. Comentábamos esta mañana en el programa de negocios TV de Business que hay una enorme diferencia entre los datos agregados. En el caso de Estados Unidos es súper evidente. El Producto Interior Bruto, unos datos fantásticos, y el ingreso interior bruto en recesión. Y claro, eso demuestra esa tensión que hay entre lo que viven las familias y las empresas y lo que muestran los datos agregados. No, y además es que el crecimiento, la deuda, ¿cuánto pesa en ese crecimiento del PIB? Claro, piénsalo. ¿Más de un tercio? No, del crecimiento del PIB del año pasado de Estados Unidos, como un tercio. El 100%. El 100% es aumento de deuda. Nah, pues es es una barbaridad, ¿no? Al final esto es lo que estamos diciendo aquí. Es que no hay otro escenario que no sea destrucción de la moneda fiat. Claro. ¿no? Pasa que el dólar es muy fuerte y tiene una demanda muy fuerte. Lo que yo creo que va a haber es una divergencia absoluta entre la cotización del dólar y el resto de divisas. Por mucho que hablen de desdolarización, fíjate, Daniel, que la desdolarización, que es algo que se ha puesto muy de moda estos últimos meses y años, justo es cuando más, creo yo, que menos desdolarización va a haber en la historia de la... Bueno, es que, fíjate, cuando se puso de moda la palabra desdolarización en aquella famosa reunión de los BRICS, desde entonces hasta hoy, la demanda mundial de dólares ha aumentado un 7%. Sí, es una... O sea, es todo lo contrario. Si hay algo que ha pasado desde que se puso de moda la palabra desdolarización, es redolarización. Porque, piénsalo, Turquía, Rusia, todos los países que digamos, han tenido una posibilidad de buscar opciones por otro lado, sumas todos los demás y todos los demás países tienen mucha más demanda de dólares y, ojo, mucha menos oferta, porque están exportando menos. No están exportando menos, están exportando menos con respecto a sus importaciones. Sí, pero además, Daniel, en un escenario donde, pues todavía seguimos en una época de cierta expansión, cierta alegría, pero ya verás
Una recesión. Cuando lleguemos a una recesión clara en Estados Unidos y cuando hay una crisis de liquidez, ¿dónde van a ir esos BRIC a refugiarse también? Eso ¿Te crees que van a comprar yuanes? Hombre, no, ni yuanes, una moneda que no para de depreciarse. O emitir moneda local. O en un país donde hay una deflación brutal porque la gente no se fía al gobierno, o se van a ir al dólar, que saben perfectamente que es el activo refugio por excelencia y que ahí van a poder, bueno, de alguna manera cubrir sus posiciones de riesgo. Absolutamente. Claro. Represión monetaria global. Al final, lo que estamos hablando en esta charla es eso, exactamente. Y hay que protegerse, por eso hay que estar invertido, por eso no hay que entrar en estos debates innecesarios sobre Bitcoin u oro y, por supuesto, la razón por la que hay que tener mucho cuidado con espejismos de desdolarización que no tienen visos de ocurrir. Nos seguimos viendo en Money and Markets. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Daniel.